Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de los primeros padres de la iglesia y su creencia en la presencia real de Jesucristo en la Santa Eucaristía. Todos los católicos creemos firmemente que Jesucristo está presente en cuerpo, alma y divinidad en la Santa Eucaristía. La Eucaristía es el culmen de la fe cristiana católica, es el sacramento de nuestra fe. Bueno, Jesucristo nos dice en lo que es Mateo capítulo 26, versículo 26 lo siguiente: mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. El 27 nos dice: después tomando una copa de vino y dando gracias se la dio diciendo: beban todos, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por una muchedumbre para el perdón de sus pecados. Jesucristo nos está hablando de la presencia real en la Santa Eucaristía, su propia presencia. Cristo es realmente presente en las especies del pan y vino. Entonces, vemos también cómo la iglesia primitiva ya celebraba lo que es el culto al Señor, que es la Santa Eucaristía, como nos dice Hechos 27, dice: el primer día de la semana estaban reunidos para la fracción del pan, y Pablo, que pensaba irse el día siguiente, conversaba con ellos. La charla se alargó hasta la medianoche. Bueno, aquí nos habla que los apóstoles ya celebraban la fracción del pan, que es la Santa Eucaristía, como nos dice Hechos 27. San Pablo también nos confirma en lo que es 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, dice: yo recibí esta tradición del Señor, que a mi vez yo les transmito a ustedes. O sea, San Pablo, antes de que se terminaran de escribir los evangelios canónicos y también sus propias cartas, ya nos está hablando en la carta a los Corintios que por tradición la iglesia ya celebraba la Santa Eucaristía. Ahora pues, volviendo al tema realmente de cómo los primeros padres de la iglesia creían en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. En la primera entrega sobre los padres de la iglesia primitiva vimos cómo sus escritos, sin tener el carácter inerrante inspirado de las Sagradas Escrituras, toda vez que la Biblia no existía, sino únicamente la tradición. Por eso es de que la fuente, las normas de fe de la iglesia son lo que es la tradición, la santa tradición, la Santa Biblia y el colegio apostólico de la iglesia. Tenemos tres pilares de fe en la iglesia. Entonces realmente sí que existieran las Sagradas Escrituras, como también San Pablo ya nos confirma en la carta de los Corintios, la iglesia ya realizaba la Eucaristía y creía pues firmemente en la presencia real de Cristo en la Santa Eucaristía. Entonces los padres daban cuenta clara e histórica que la iglesia primitiva era increíblemente y 100% católica en su estructura. Una iglesia que tenía la autoridad y el oficio de los apóstoles y la autoridad del mismo Jesucristo, y que fue fundada por el mismo Señor Jesucristo en San Pedro y también los apóstoles. Sin embargo, no cabe duda que las similitudes de esta iglesia primitiva pues es la misma 2000 años después, porque es la misma iglesia, tiene la misma doctrina. Desde luego que una de las características más importantes para los católicos es la Eucaristía. La iglesia primitiva concebía la verdadera presencia de Jesús del mismo modo que lo hace hoy en día la iglesia católica. Sin lugar a dudas, de hecho, a continuación transcribo algunos de los testimonios más fuertes tomados de todos los escritos de la iglesia primitiva. En el año 110 después de Cristo, San Ignacio de Antioquía, discípulo y compañero de San Juan apóstol. Esto vale recordar que San Juan fue el autor inspirado que escribió el gran sermón siguiente. Pero observen bien a quienes tienen una opinión
heterodoxa, vean que contrarias son sus opiniones a la mente de Dios. Se rehúsan a recibir la Eucaristía y a rezar porque no admiten que la Eucaristía sea la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la cual sufrió por nuestros pecados y el Padre resucitó por su gran bondad a un cuerpo glorioso. El mismo Jesucristo resucitado. Alrededor del año 150, también San Justino Mártir escribía una de las defensas más claras a favor de la verdadera presencia real de Cristo en la Eucaristía, considerando como uno de los más grandes defensores de la fe cristiana, valiéndose de las enseñanzas recibidas de los discípulos de San Juan en Éfeso. Escribió: a este lineamiento lo llamamos Eucaristía y nadie puede participar de ella a menos que crea que nuestra enseñanza es verdadera. No lo recibimos como pan o bebida comunes, tal como nos han enseñado. El alimento que se ha preparado en la Eucaristía a través de la oración eucarística que él pronunció es la carne y la sangre del mismo Jesucristo, o sea, presencia real de Cristo en la Santa Eucaristía. Esto es a cuanto San Justino Mártir. Aproximadamente en el año 195 después de Cristo, San Irineo de León, alumno de San Policarpo, también discípulo de San Juan, y probablemente el más grande teólogo de los primeros siglos de la Iglesia, escribió una gran obra llamada Contra los herejes, así se llamaba la obra. Si bien hay muchas citas que podríamos incluir aquí, les presentamos a continuación un pasaje especialmente fuerte. Jesús ha declarado que el cáliz, aparte de la creación, es su propia sangre, desde la cual hace que fluya nuestra sangre, y el pan, parte de la creación, ha establecido como su propio cuerpo, de la cual hace crecer nuestros cuerpos. Desde luego que una de las más importantes para los católicos es la Eucaristía, o sea, uno de los sacramentos más grandes, y como dije al principio, es el sacramento de nuestra fe. Sin la Eucaristía, la iglesia realmente no existiera. La iglesia primitiva concebía la verdadera presencia de Jesús del mismo modo que lo hacemos hoy en día los católicos, sin lugar a dudas. Aproximadamente en el año 350 después de Cristo, San Cirilo, obispo de Jerusalén y un teólogo y defensor de la fe, captó la esencia de la verdadera presencia, probablemente también como lo hicieron los padres cuando escribió: si fue él mismo, Jesucristo mismo, quien él firmó sobre el pan que esto es mi cuerpo, quien se atreve a seguir dudando que ese pan es el cuerpo de Cristo. Y si él quien aseguró y dijo: esta es mi sangre, ¿quién puede siquiera titubear y decir que no es su sangre? No debes pues considerar al pan y al vino simplemente como eso, ya que son, según la declaración del Maestro, el cuerpo y la sangre de Cristo. Aun cuando los sentidos te sugieran realmente lo contrario y digas o dudes, estas son simplemente unas especies, es la presencia real de Jesucristo en cuerpo, alma y divinidad. Entonces permite que la fe dé firmeza y no juzgues en este caso por gusto, sino que debemos estar seguros que Jesucristo está presente real en la Eucaristía. Ahora vamos a ver qué nos dice el mismo Jesucristo en el capítulo 6 de San Juan. Dice San Juan 6, en San Juan capítulo 6, vamos a leer qué nos dijo Jesucristo respecto a su cuerpo y la sangre. Dice en Juan 6:55, dice: mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. Así es de que si Jesucristo está diciendo que el pan que él da en la última cena, la noche de la Pascua, es su cuerpo, ¿quién soy yo o quién sos tú para decir que eso es simplemente o es un símbolo? Jesucristo nos está hablando de presencia real, o sea que su comida, el pan, su carne es verdadera comida, y que el vino, que es su sangre, es bebida verdadera. Igualmente también nos dice San Pablo, la carta a los Corintios, en el capítulo 11, primero a los Corintios capítulo 11, dice en el versículo 24, dice: y después de dar gracias lo partió diciendo:
Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Haced esto en memoria mía. De la misma manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta es la nueva alianza en mi sangre. Siempre que bebieran de ella, háganlo en memoria mía. Y sigue diciendo San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Así pues, cada vez que coman de este pan y beban de la copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Por eso la Santa Eucaristía se va a seguir realizando hasta que Jesucristo vuelva. Porque nosotros proclamamos la muerte de Jesucristo, anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. San Pablo nos habla de presencia real de Cristo. Dice, y si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. San Pablo no nos está hablando de simbolismos, sino que nos está hablando de presencia real. Dice, el que coma y beba indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. No dice peca contra lo que representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Dice peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Presencia real de Cristo en la Santa Eucaristía. Esta es palabra del Señor. Esta es la fe de la Iglesia. La fe de todos los católicos. Creemos en la presencia real de Cristo en cuerpo, alma y divinidad en lo que es la hostia consagrada. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.